Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Bienvenidos a este nuevo capítulo donde hoy vamos a tener la segunda historia sobre leyendas argentinas de mano del capitán Matías Oniria. ¿Cómo andan? Muy bien. Buenas, Esteban, ¿qué era dilo eso, de Mati? copiloto. Nosotros Sí, Dilo obvio. somos copiloto. ¿No? Ya Estamos está, ahí hoy somos Copilotos. copilotos. Me sosteniendo llamó la el Ahí timón. va. atención, me llamó la atención lo que estaba mostrando Mati. ¿Qué Era un era eso? gatito. ¿De qué es? ¿Qué estaba mostrando? Miren, ¿qué estaba Siete vidas. mostrando? ¿Qué es eso? Siete vidas, la última película que escribí para Sarna Cine y que se va a estar estrenando el sábado 30 de noviembre en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Vayan a la grilla del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, sigan a Sarna Cinepunk en Instagram o me siguen a mí y se enteran de todo para este mismo sábado, este sábado que viene. Hoy estamos a martes, buen martes para todos. Este sábado mismo ya van a tener la chance de ver esta película que ya pasó por montonazos de festivales internacionales y que ahora aterriza acá, así que vamos a hacerle el aguante al cine nacional, todos invitados a pasarse ese día y obviamente a que nos saludemos, festejemos, aplaudamos, silbamos cuando termina la peli y todo lo que quieran hacer, así que es el momento, es el momento. Che, ¿y la productora cómo es, Sarna? Sarna, Va de Sarna la Cine, mano de los exactamente. gatos, claro. Y Va no de hay, la mano de los gatos. y no hay pochoclos, hay comida de gato para comer, así que Claro, podés ir. muy bien. Exactamente. Whiskas, cuando Whiskas. entra a la sala. Sí. Ahora, Whiskas nos debe ahora el esponsoreado, Qué duro, recuerden. ¿no? Que tenés Acuérdense, que estar bien de anoten. los dientes. Si no, Sí, lo Tenés que vas estar bien de chupando los hasta que se dientes. ablanda. sí, ruido va a ser, me parece. Ruido va a Ahí está, ser. para el que está con Oh, problemas de caries o claro. que le duelen los dientes, se lo puede dar remojado en leche. Entonces después lo Claro. No, no, toma. no. Y encima vos, Andrés, con el problemita que tenés que odias los pochoclos en la sala, imagínate que se te siente uno al lado que está Crack, comiendo Whiskas. crack. Además no hay Encima el baños, olor, el no hay olor, boludo, que baños, empieza a brotar. No hay baños. no hay Hay baños, hay todos en piedritas. las piedras y se escucha Claro, Y no, hay no, las gente. bandejitas con piedritas, claro, es así. en la Es misma todo, todo Es sala. toda una temático. experiencia. Eso. Está Toda todo una así. experiencia. Bueno, Toda una experiencia. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. capaz que encontramos a Nervus con orejitas de gatito ahí maullando y lamiéndose jugando la con un manito. ovillo de lana. Está bien, es Oh, buena. es bueno, es bueno. Así que bueno, gracias por la invitación, Mati. Y seguramente en el comentario fijado debe estar la info. O Dejamos si todo Sí, ahí. siguen en tu exactamente. o en el Instagram de Matías Oniria. Y Y ahí está. en el grupo de WhatsApp de comunidad, también ahí vamos a postear todos Muy los bien, datos, todo para que tengan toda la info. muy Así que bien. si no se unieron, únanse, donde ahí posteamos Exactamente. Y cosas además, importantes del canal. Buenos Aires Rojo Sangre es un muy lindo festival. Hoy más que nunca también un poco hacerle el aguante a estos festivales que llevan, en este caso, 25 años, trayendo películas de todo el mundo, funcionando como nexo para que un montón de realizadores Claro. independientes puedan encontrarse, puedan seguir haciendo lo que hacen, ya sea por dentro del circuito del Inca y por afuera del circuito del Inca, porque hay mucho cine para consumir y es el momento para ir, conocerlo y después no andar llenándose la boca hablando por hablar, así que hay que ir a conocer a los realizadores que están ahí con las manos en el barro todo el tiempo. Dicho esto, yo les quiero hablar de un animal hoy, A en esta ver, ¿dónde leyenda. nos vamos? De hecho, les voy a hablar de varios animales. Ninguno de ellos es un gato, aunque en un momento vamos a hablar vamos a hablar de un animal que de algún modo está muy relacionado con una especie de felino. Pero vamos a hablar de animales. Y la característica de esta leyenda es que vamos a encontrar los animales en el lugar menos esperado, donde justamente se supone que no deberían estar. Y si vamos a hablar de lugares pocos explorados, es que quiero arrancar preguntándoles si sabían ustedes que en toda lo que es la ciudad de Buenos Aires, o sea, en lo que sería la capital, hay 12 arroyos subterráneos. ¿Sabían ustedes eso? Sí. No sabía que había tantos. Bueno, muy Sí, bien. yo, Andrés no sabía. es verdad, no, yo sabía que había unos cuantos, no sabía que eran 12. Me Bueno, parece mucho, pero bueno, está bueno. a, Tiene a sentido mí igual, ¿no? Tiene sentido tiene porque cuando, sentido. claro, o sea, hay arroyos por todos lados, más ahí cercano al Río de la Plata y todo, así que Claro. tiene sentido. Exacto. Gracias a que los tapan y construyen arriba, después las ciudades se inundan, ¿no? Como pasa en La Plata. Pero Claro. es Exactamente. entendible. Pero no Pasa aprendemos. mucho que los arroyos terminan siendo entubados, es decir, los arroyos lo que se les hace es ponerle un techo de hormigón, como quien diría, para explicarlo lisa y llanamente, pero los arroyos empiezan a pasar por unos tubos, empiezan de algún modo, se les hacen bifurcaciones, que son todas por bajo la tierra, y uno, bueno, se utiliza la superficie para que la ciudad, para que la urbe siga creciendo, y se supone que el arroyo queda ahí abajo y no tendría que causar mayores problemas. Sin embargo, sabemos que cuando eso se llena de mugre, porque la urbe trae mucha mugre y esa mugre termina de algún modo pasando a las alcantarillas, termina llegando a los arroyos se inundan, sus caudales se inundan y finalmente termina pasando ¿qué?
se inunda la ciudad. Algo que no es sorpresa para nadie. A mí también me sorprendió el dato de que haya más de 12 arroyos que estén bajo la ciudad. Sí sabía la existencia desde siempre que hay arroyos que ya no se ven. Yo de hecho me crié a una cuadra de una calle que se llamaba El Entubado, Juan Cruz Varela. Tardé muchísimo, fue recién casi a los 10 años que tuve la grandiosa idea de preguntar por qué se llamaba así. Digo, ¿por qué esta calle se llama así? Por un prócer. Y esta calle, y por una persona que hizo algo importante. Ah, y esta calle por un médico. ¿Y esto por qué se llama Entubado? ¿Quién fue Don Entubado? No, Entubado se llama porque acá antes estaba el arroyo Juan Cruz Varela. Y de repente ahí ya de chico entendí que en algunas calles, que bajo esas calles corren ríos, agua, ¿no? Caudales de agua. Lo que un poco siempre me hizo imaginarme cómo era, ¿no? Cuando esos arroyos todavía estaban en la superficie. Esto un poco nos acerca a lo que quiero hablarles hoy, esta idea de que la ciudad, que creemos conocer, con sus características propias de ciudad, a veces también tiene como un lado B, ¿no? Y a veces está ahí, a veces uno no se da cuenta y bajo tus mismos pies está pasando un costado de la ciudad que no conocías. Sin ir más lejos, y voy a conectarlo con una tragedia que un poco nos ayuda a hablar de esto, en el año 2006 hubo un grupo de exploradores urbanos que se metieron en las alcantarillas en los tubos de uno de los arroyos más grandes que hay en Capital, que es el arroyo Vega, y estos 3 exploradores se metieron una noche de tormenta, creyendo que iba a ser una muy buena idea, y lamentablemente la crecida del arroyo terminó con la vida de estos 3 muchachos. Mal día, ¿no? Para hacer eso. O sea. Mal día para hacer eso. Lo que se descubrió después es que obviamente todos preguntaban por qué estas personas decidieron justamente hacer una exploración urbana, por qué se metieron al arroyo, ¿no? ¿Cuál era su intención de meterse en esos túneles? Y se descubrió que estas personas formaban parte de un movimiento filosófico reaccionario que se llamaba el ningunismo. Eran 3 adolescentes que estaban entre 17 y 27 años, y uno de ellos era Roy, que fue el fundador de un movimiento que en un momento tuvo su pequeño auge, que fue el ningunismo. El ningunismo, de hecho, hubo notas en los diarios, hubo notas en revistas de contracultura. Él, de hecho, llegó a comunicar lo que él pensaba en muchos panfletos. Yo en un momento conocí a un ningunista y me dio los panfletos, una copia de los panfletos originales que repartía este chico Roy, y este era el símbolo del ningunismo. Wow, y el ningunismo se llamaba así porque él estaba convencido de que quería crear un movimiento que no se sumara a ningún ismo. Entonces, no era algo que adhiriera a ninguna otra posibilidad existente, no adhiría a ninguna otra cosa. Él quería que esté por afuera de cualquier calificativo. Y lo que él quería con este movimiento era, por ejemplo, brindarle a las personas la posibilidad de conectarse con su entorno de un modo totalmente diferente. Conectarte con lo que está a tu alrededor, pero de un modo desconocido hasta el momento. Entonces él decía, por ejemplo, es muy importante que conozcamos los túneles de nuestra ciudad, porque los túneles de nuestra ciudad son un universo aparte, porque hay gente que limpia esos túneles, porque hay gente viviendo en los túneles de la ciudad, porque es donde va nuestra basura, porque hay otra fauna totalmente diferente, hay ratas del tamaño de gatos, así, ahí entre los túneles. Y él decía, si vos no ves eso, nunca vas a saber cuál es la ciudad en la que vivís. Si vos pensás que vivís en una ciudad, y decir una ciudad significa ver un edificio, y también significa ver las palomas en los palos de luz, y significa esas cosas que uno ve normalmente. Pero él dice, con lo que al lado de lo que uno ve, coexiste todo lo que uno no ve. Y él dice, hay un modo interesante de conocer la ciudad, que la propone el ningunismo como modo de insurrección, de conocer, por ejemplo, esos lados ocultos, ¿no? Ir a un lugar abandonado, ir a un lugar que esté tomado por indigentes, ir conociendo todas esas cosas. Y claro, el hecho de transitar las alcantarillas era algo que hacían a menudo. Tuvieron la desgracia, como les digo, de que lo hicieron en diciembre del 2006, cuando hubo una gran tormenta, y el arroyo Vega tuvo una crecida que terminó acabando con la vida de estos muchachos. Pero eran? Que sí puso, perdón, eran tres chicos. Lo que termina pasando es que una vez que ocurre esto con Roy y su grupo, más allá de que después el ningunismo lo que hace es de algún modo dispersarse y tratar de desaparecer sobre sí mismo, porque los ningunistas que quedan en acción dicen, che, innecesario que sigamos con esto porque ahora la prensa está diciendo que el ningunismo hace rituales, ya la prensa empezó a llenar cosas, titulares y titulares con información
volátil, ¿no? Información que un poco inventaban. Entonces, de algún modo, el ningunismo como que desaparece, pero queda muy pendiente para muchos esta idea de, che, pero es verdad, hay túneles en la ciudad, y un poco esto destapa la olla de cuántos túneles hay en la ciudad. Y se empieza a hablar de esto, ¿no? De los grandes 12 arroyos que están bajo nuestros pies, y hubo como un furor, por un momento, después de ese incidente, de muchas personas que querían ver esos planos, ¿no? Cuántos arroyos tenemos bajo nuestro. Y resulta que el que tiene una de las historias más particulares es el del arroyo del que les voy a hablar hoy, que es justamente el que es más extenso, el que tiene mayor caudal y el más grande de esos arroyos entubados, que es el Maldonado. El Maldonado está por la zona de Villa Crespo, igual de todos modos cruza muchísimas de las comunas de Capital Federal, y el arroyo Maldonado hasta el año, como muchos otros de los arroyos, hasta entrada la década del 30, era un arroyo que estaba al aire libre. ¿Sí? Un arroyo donde la gente podía ir, pescaba ranas, los niños iban a pescar ahí ranas, iban a jugar al arroyo, había edificaciones al costado del arroyo, que muchas veces también, porque subía el arroyo, tenían que, obviamente, lidiar con esos desajustes naturales que provocaba, pero el arroyo era como fuente para muchos de esos de divertimento, de vida, hasta que en un momento, obviamente, la planificación urbana, como les digo, en la década del 30, hizo que el arroyo empezar a quedar en el olvido, porque una vez que lo tapan al arroyo, ya la historia del arroyo se empieza a perder. Y una de estas historias del arroyo que se empiezan a perder tiene que ver con por qué el arroyo se llamaba Arroyo Maldonado, y una curiosa historia que habla de una ballena que habría sido encontrada en el arroyo Maldonado. A la pelota. ¿Y cómo se va a conectar esta con una criatura prehistórica y con una película de Hollywood? Pues bien, ahora se los voy a empezar a contar. Resulta que dicen que el arroyo Maldonado, vamos por el nombre, lo primero que hay que saber, no el nombre. ¿Por qué el arroyo Maldonado? Muchos dicen que el arroyo Maldonado, hay una leyenda que un poco explicaría este nombre, y tiene que ver con que cuando Pedro de Mendoza, que hizo la primera fundación de Buenos Aires, funda Buenos Aires en el 1530 y pico, y se instala con una pequeña colonia de españoles. Esta pequeña colonia de españoles, los primeros instalados acá en Argentina, lo que hacen es armar alrededor del arroyo, encuentran el arroyo, y cerca del arroyo lo que hacen es protegerse de todavía los nativos, los aborígenes que todavía estaban en suelo acá argentino. Porque dicen, bueno, hay un poco de pica, nosotros estamos de algún modo empezando a fundar estas nuevas tierras, así que un poco tenían su propia fortaleza y vivían de acá, de este lado para adentro. El tema es que muchas veces estos españoles no llegaban, los barcos no llegaban en tiempo y forma para traerles suministros, y estos españoles vivían en una situación de mucha humildad y muchas veces pasándola muy mal. Y resulta que una de estas señoras española, que se llamaba Maldonado de apellido, a la que le decían la Maldonado, en un momento deja dice, che, la estamos pasando mal y yo no me quiero morir de hambre, yo no quiero pasarla mal acá, y deja de acatar las órdenes, y en una noche, en una madrugada cualquiera, se va del fuerte y dice, yo prefiero ir a explorar, prefiero ver si consigo comida en algún otro lugar, y me voy a internar ahí con las tribus nativas para ver si encuentro un mejor porvenir, porque quedarme en las pequeñas edificaciones que estamos haciendo no estaría siendo solución. Y ella se va a buscar a ver qué puede hacer. El tema es que la agarra un mal clima, no llega hasta un lugar, de repente esos caminos realmente se hacen cada vez más difíciles, se siente realmente muy amenazada y dice, qué mala decisión que tomé. Cuando quiere volver sobre sus pasos, ya es tarde, porque ya no sabe muy bien por dónde volver, dice, claro, pero tendría que seguir por el arroyo, ¿dónde estoy? Un poco que se pierde, y cuando llega la noche se mete como en una pequeña cueva que encuentra. De vuelta, años 1530 y pico, después de la primera fundación de Buenos Aires, por lo que también hablamos de algunos animales que había en ese momento, por acá, que ahora ya no están en zona, y con uno de estos animales es que ella se encuentra cuando se mete en la cueva y de repente escucha un rugido, y escuchan... ¿no? Un oso polar, claramente. Un oso polar, claramente, en esa cueva, a la orilla del arroyo Maldonado. No, ella se encuentra con una puma, que de repente se muestra agresiva, le intenta como sacar, avanza y le intenta como sacar de la cueva, como que se muestra territorial este animal. Ella un poco que se quiere ir, pero a la vez es que este animal está como medio lento, aletargado, pesado, como que este animal la echa, pero tampoco tiene intenciones de perseguirla, y ella se da cuenta. Dice, ok, a ver, solo quiere que no la moleste, dice ella, y ve que la puma da un par de vueltas, la ve particularmente grandota, presta atención a algunos detalles y se da cuenta que la puma está embarazada.
Entonces ves que el animal pega un par de vueltas sobre sí mismo, se vuelve a echar y evidentemente y por su respiración, esta mujer, la española, la Maldonado, se da cuenta que la puma está por dar a luz. Entonces ella se queda a una distancia prudente y este animal ya deja de prestarle atención y tiene primero un cachorrito y cuando está teniendo el segundo cachorrito el animal se empieza a poner cada vez más agitado y el trabajo de parto se estaba volviendo difícil. Esta española se acerca, medio por una cuestión de empatía hacia ese animal y el dolor que este animal iba manifestando, lo empieza a acariciar de algún modo, trata de darle algo de tranquilidad. El animal primero como que se muestra violento, pero después trata de respirar cada vez más profundo el animal, esa agitación va pasando y tiene su segundo cachorro. A partir de ese momento queda, como en tanto de esos videos que uno vemos en internet, ¿no? Cuando uno ayuda a un animal y cómo el animal de algún modo se vuelve muy agradecido con uno, a partir de ese momento, ella y esa puma a la que ayuda a dar a luz se vuelven de algún modo como compinches. Empiezan a contar que la Maldonado, esta puma sale a cazar y cuando iba a buscar presas para darle a sus crías, también traía presas que se las tiraba a esta mujer, que esta mujer se encargaba de desollarlas, de preparar un poquitito ahí fuego, de hacerse la comida, y de algún modo esta mujer, gracias a esta puma que la auspiciaba de cazadora, puede empezar a tener más o menos una vida estable ahí. De hecho, los nativos empiezan a temerle, porque se empieza a hablar de una mujer que tiene una relación con los animales de la zona, que parece que se lleva bien con esos animales. Le dan a ella como características de bruja, como características de hechicera, maga, que logra de algún modo, tal cual, claro, que logra a esas bestias que a los que ellos se tienen que proteger y todo el tiempo ella está tranquilamente, camina y a su lado camina una puma con 2 cachorros. Imaginen esa imagen, ¿no? Además, sí, un atardecer cayendo y ella va caminando, esta mujer, con un puma a un lado y los otros 2 cachorritos. El tema es que en determinado momento, tanto la adoran los pueblos nativos que hay alrededor, que ella se hace un poco a la idea de empezar a convivir con ellos también, con tanta mala suerte que en determinado momento una expedición española la encuentra. Y le dice, pero vos no sos una nativa más. Vos sos una española como nosotros. Y ella le dice, pues sí, soy yo. Yo soy la Maldonado, soy una nativa como ustedes, pero donde ustedes me nos dejaron, yo me estaba muriendo de hambre y salí a buscar la mía. Así, ¿cuál es el problema? Ellos le dicen, y que el problema es que vos no podés hacer lo que vos querés. ¿Vos qué te pensás que es esto? Le dicen. Vos no podés irte así y encima irte a convivir con los salvajes. Vos lo que estás haciendo es faltarle el respeto a tu esencia española haciendo eso. Al rey. Por lo que inmediatamente la apresan, la hacen regresar de donde ella se había escapado, hacia esa colonia española, y le dicen, vamos a llevarte a juicio, y en un juicio que no dura más de 20 minutos, es culpable, la vamos a atar un palo, la ataron en un palo a la orilla del arroyo Maldonado, sabiendo que iba a venir una crecida, sabiendo además que los animales y todas las alimañas de la zona iban a poder lastimarla, la dejan ahí atada a un palo, dijeron, te venimos a buscar dentro de 3 días, dando por sentado que le iban a encontrar muerta, ¿no? Una condena a muerte, básicamente. Por todas las características que ustedes imaginan, ¿no? Inanición, estar claro, ahí, etc. Una condena a muerte dolorosa, o sea, no una condena a muerte como las de hoy, es como claro, una forreada. Una forreada y aparte rotunda. Se lavaban las manos, porque ellos técnicamente no la estaban matando. Simplemente claro, la ataron a un palo para que vea el atardecer y no tienen la culpa que justo venga la crecida. Y bueno, puede pasar. Sin embargo, cuando vuelven 72 horas después, no estaba. No solo encuentran a la Maldonado con vida, si bien bastante lastimada, habían pasado esos 3 días también para ella, pero la encuentran todavía con vida y encuentran al lado de ella durmiendo a la puma con los 2 cachorros que la habían estado defendiendo durante todo ese tiempo. Mirá. Que cada vez que se acercaba a algún otro animal la defendían, que la habían estado de algún modo custodiando y la habían mantenido con vida. Cuenta la leyenda que en ese momento los españoles de algún modo sienten como una especie de esto que está haciendo el animal es casi como una señal, es una enseñanza, ¿no? Este animal está mostrando más consideración que nosotros por la vida, así que de algún modo, luego de eso, de ver el modo en que ataron a los 2 cachorros y a la puma un palo. Dijeron, ahora vamos a atar a todos, ya está, y se van 3 días más. En teoría llegan a la conclusión de que esta puma les estaba dando una enseñanza benevolente sobre que habría que de algún modo tener más bondad y
la desatan, y a partir de ahí la Maldonado empieza a ser como una figura dentro de su grupo de personas más respetada. La Puma queda conviviendo con ellos y durante muchísimo tiempo, hasta que la Maldonado deja este plano terrestre, la Puma sigue viviendo con ellos y el Arroyo empieza a tener su nombre porque ella empieza a ser una mujer cada vez más conocida en la zona. Pero ese es el porqué del nombre, en teoría. Otros dicen además que tuvo que ver con otra persona, pero la historia que más se difundió fue la de la Maldonado, esta española que habría tenido estas penurias. Sin embargo, las historias extrañas que están alrededor del Maldonado recién comienzan con eso, porque muchísimo tiempo después, y ahora nos vamos a remontar directamente a la década de 1980, cuando efectivamente el arroyo ya estaba tapado, y nos vamos a remontar a un sector específico de Capital, más específicamente a Avenida Córdoba y Escalabrini Ortiz. En la década del 80, en esa casa, en determinado momento, una mujer decidió llamar al cura de la zona. ¿Por qué? Porque estaba convencida que en su casa había presencias demoníacas. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Maldonado? Ya lo van a ver, pónganle paciencia. Esta mujer llama al cura y le dice: tengo presencias demoníacas en mi casa. ¿Cómo presencias demoníacas? Sí, por favor, venga. Ese cura se presenta en ese lugar y lo primero que ve es que esa gran propiedad está llena de rajaduras internas. Dice: ¿qué es todo esto? Y ella le dice: mi casa tiembla. Por las noches tiembla, las cosas se caen de los estantes y se rompen, los espejos se parten. Vinieron un montón de arquitectos a revisarlo, no encuentran falla estructural y de repente pensamos que está todo bien y de repente esta pared, que no tendría que tener ningún problema, ¡plá!, se raja. No hay zona sísmica, es la única casa de la zona a la que le pasa esto. Y la mujer dice: estoy seguro que es una fuerza del más allá, porque ya no tiene explicación lógica. El cura le dice: no encuentro razones para creer que esto sea algo que tenga que ver con la fuerza del más allá, pero no tengo ningún problema en bendecir la casa, y se la bendice él, y le dice: pero no puedo hacer más que esto. Y ella le dice: bueno, a mí me viene bien cualquier cosa, yo le pido por favor porque no sé qué más hacer. Y el cura se queda pensando en esto, y él le dice: bueno, tranquilícese señora, yo voy a volver. Yo la semana que viene vuelvo y hacemos otra cosa de esta, y el cura se convence de que de algún modo tiene que darle a la mujer este acompañamiento que la mujer necesita, pero dice: es extraño lo que está pasando, no tiene sentido. Esto le queda dando vueltas al cura, y más dando vueltas le queda cuando en determinado momento recibe una llamada, suena el teléfono, atiende, y es esta mujer que desesperada le dice: estoy segura que bajo mi casa hay una puerta al infierno, porque escucho los rugidos que hay bajo mi casa, dice ella. Por favor, usted tiene que venir cuanto antes, porque esta casa está siendo tomada por el mismísimo infierno. Chao, al horno. El cura le dice: tranquila, señora, tranquila, no entre en pánico, ve que no la puede calmar, ve que es imposible, y él, desoyendo a su voz interior que le dice que no puede tener nada que ver con eso, pero sabiendo que hay algo peligroso por pasar, decide agarrar, no importa que ya era de noche, y se dirige hacia la casa de esta mujer. El tema es que cuando llega ya los augurios empiezan a ser cada vez peor, porque ve sirenas, ve patrulleros en la zona, ve a los bomberos en la zona, apresura el paso, él llega y ni bien atraviesa el lugar, lo que ve es un montón de gente dentro de la casa, todos mirando para todos lados, todas las paredes mucho más rajadas de lo que él había visto, ya había pedazos de la casa que se habían empezado a derrumbar, y las policías que están ahí junto con gente de la Guardia Civil y etcétera, también aparte de mirar las paredes, miran el piso, porque se dan cuenta que efectivamente, tal como la mujer decía, el piso vibraba por momentos. Se hacen los llamados correspondientes, vienen otra dotación de bomberos, ¿y qué deciden hacer? Romper el piso. Hay algo en los cimientos de esa casa que está haciendo que todo tiemble. Sacan a toda la gente al exterior y empiezan todos con picos, plá, 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 romper el piso, necesitan saber qué está pasando. Y cuando rompen el piso, después de la polvareda que se genera, encuentran algo que los deja a todos estupefactos. Algo que hace que el cura quede petrificado en el lugar. Hay en ese pozo que acaban de hacer en esa casa, encuentran un pozo grande donde hay, según describen ellos, una especie de lagarto gigante. Ellos lo describen como una especie de dragón de Komodo.
de casi 10 metros de largo. Un fósil, dicen algunos. No, para nada. Un dragón de Komodo, como una especie de dragón de Komodo, respirando, que se encuentra ahí, que mueve incluso la cola. Lo que pasa a continuación es medio polémico. Se llaman a gente. Uy, se fue Esteban. Se nos fue, chau. Hablaste Desapareció del Esteban. inframundo y se fue. Hola, Visa. Visa, Hola, Visa. hola, Visa. Hola, Visa. Desapareció encima así sin... Sí, sí, Se apagó de golpe, sin avisar. Como le avisa. Uy, Está, se pero le no cortó está. la luz. Acaba de avisar que se le cortó la luz. ¿En serio? Dice que se le cortó la luz. Bueno, ¿cuánto falta para tu historia para terminarla? ¿Falta mucho? No, no mucho, no y mucho. seguimos No mucho. nosotros si querés. La vamos a Después ponemos contar una sin foto de Esteban. él. Claro. A partir de ahora, a ver. Sí, ahí. Clean, foto de Esteban. Ahí está. Miren qué lindo que salió Listo. en esa foto. Hermoso está. Ahí está. ¿Te parece bien, Esteban, que sigamos? Hacé así con la cabeza. Sí, yo creo Bien, que sí. muy bien. Bueno, Me dijo que sí. Él dice que le Bueno. parece bien. Encuentran un dragón, una especie de dragón de Komodo. Lo que pasa a continuación es que llegan más personas al lugar, se da una orden, el dragón está de algún modo como atrapado ahí, rodean a ese dragón, llega gente con rifles, Ah, a bien. ese dragón efectivamente, como ustedes se imaginarán, porque no había modo de sacarlo, porque era complicada la situación, ponen una tela, cubren todo, se escuchan los disparos, Claro, chao. tuf, 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 y al dragón lo matan. De hecho, al dragón lo terminan cortando y se lo llevan en diferentes especies de conservadoras, lo sacan de abajo de esa casa. Durante muchísimo tiempo se habló del dragón de Villa Crespo, cómo había aparecido una especie de dragón bajo el suelo de esa casa, Eso te iba a cuya preguntar, mujer ¿dónde había fue? pensado... Eso te iba a preguntar, no sé, no me ubico bien en la zona. ¿Es Villa Crespo esa zona? Exactamente. El cura se queda pensando en esto de que la mujer decía, es una entrada al inframundo. Y dice, no, efectivamente esto no es una entrada al inframundo. Efectivamente bajo esta casa corrían algunos de los túneles, que con el tiempo fueron quedando abandonados, y descubrieron, haciendo una exploración, que el túnel que llegaba hasta abajo de esa casa había sido un brazo que había quedado anulado del arroyo Maldonado. Mirá. Por lo que se supone que esa criatura, ese lagarto gigante, habría sido un lagarto gigante que habría habitado el arroyo Maldonado y que por alguna razón se había ido por una ramificación que después se anuló y el dragón quedó viviendo bajo una casa. Wow. Durante muchísimo tiempo, hasta comía? que su tamaño, probablemente alimañas, ¿no? Otras ratas que se acercaran, vaya uno a saber. Vaya uno a saber. El tema es que siempre se habló de cuán exagerado habrá sido el relato, porque hablar de un dragón de Komodo bajo una casa es un montón. Y uno puede decir, bueno, ponele que había un lagarto overo, ¿no? Sí, sí. De unos metros, que bueno, quedó ahí, qué sé yo, puede pasar. Ahora, una especie de dragón de Komodo es un montón. Siempre quedó la idea de, claro, es un montón. Es una barbaridad. Es una barbaridad, es demasiado. Entonces siempre se habló de cuán exagerado habrá sido, ¿no?, la historia de este dragón de Komodo, que en teoría estaba bajo esa casa de Villa Crespo y que vendría del arroyo Maldonado. El tema es que una vez que se supo esto, se rescató una historia anterior a esa, porque la gente empezó a decir, pero si este dragón en algún momento vivió en el arroyo Maldonado, alguien cuando el arroyo Maldonado estaba abierto, que nadie supo que había una especie de bicho gigante ahí, y alguien de repente dijo, ¿y ustedes no se acuerdan lo que pasó en el año 1903, cuando el arroyo estaba a la vista de todos? Epa. En el año, le dicen, ¿en qué año? En el año 1903. Sí, ¿qué pasó? ¿No se acuerdan? Dice esta persona. Y sacan unas viejas crónicas, que los animo a que vayan a buscar esas crónicas porque son hermosas, de que en el año 1903 cuentan que encontraron en el arroyo Maldonado una ballena. Un pescador que estaba en el arroyo Maldonado encuentra en unas como de las orillas del arroyo Maldonado una ballena estancada, moribunda, y de vuelta, ¿no?, esta idea de cuánta exageración había, porque los pescadores suelen ser exagerados, pero se habla de una ballena enorme, gigante, que él después va a arrastrar este pescador hasta Berazategui y la ballena va a terminar efectivamente muerta, van a extraerle el aceite con el que se usa, la ballena después fue vendida, se hizo con esta ballena, fue un furor en ese momento. Después el esqueleto de la ballena fue vendido al Museo Nacional de Ciencias Naturales, Pelota. pero fue una ballena estancada en el arroyo Maldonado.
Arroyo Maldonado. Claro, y no solo eso. la grasa que se usaba para las lámparas en aquellos tiempos, ¿no? Exactamente, pero además imagínate encontrar la ballena completa, casi muriéndose, es mucho más difícil de preservar. Sí, Entonces obvio. también fue un gran problema qué hacer con ese cuerpo, qué parte utilizar, cómo deshacerse de lo que uno no iba a utilizar del cuerpo de esa ballena. Generó un gran caos, pero bueno, estuvo este pescador que se sintió orgulloso por haberla agarrado, por haberla después arrastrado hasta otros de los lugares. Y quedó la historia de la ballena que en algún momento había llegado y que después, bueno, se corrió la idea de que muchas veces llegan ballenas al Río de la Plata y terminan estancadas, perdidas, desorientadas. No sería la primera vez tampoco. El tema, y esto venía a colación, es que la persona que encontró esa ballena en el arroyo Maldonado en el año 1903 estaba convencido de que la ballena había estancado porque estaba mal herida. Y según él, parecía, porque la había llegado a ver, que había sido atacada por una bestia que si él se tenía que guiar por la herida que él veía, tendría que haber sido una bestia enorme. En ese momento nadie le creyó, insisto, los pescadores son muy de exagerar las cosas. Entonces cuando él dijo, esta ballena, encontró una ballena, ya era un montón, y de repente dice, y encima tenía una mordedura enorme, como si un animal más grande todavía lo hubiera agarrado. Era mucho. En ese momento nadie le dio mucha bola a ese testimonio. Sin embargo, con lo que pasó mucho después y con la supuesta historia del dragón de Komodo escondido bajo el piso de esta casa y que podría haber habitado ahí en el arroyo Maldonado, todo empieza a tener un poco más de sentido. Quizás ese mismo reptil gigante fue el que había atacado a esa ballena en el año 1900 y pico. Imposible saberlo, No, claro. pero hay líneas conectoras que hacen que nos preguntemos qué pudo haber sido mentira y qué no. Obviamente después, esta especie de dragón de Komodo, ¿cómo sobrevivió tanto tiempo en ese arroyo? ¿De dónde venía? ¿Qué especie era? ¿Había uno solo? ¿Puede haber uno solo de esa especie? ¿No? Lo que siempre se pregunta también de Nessie, lo que siempre se pregunta de Nahuelito, ¿puede existir solo? ¿Y cómo llegó hasta ahí? ¿Qué pasó? Un día apareció un huevo ahí, salió este bicho y es el único que había. No, a mí se me ocurre que quizás en aquel tiempo que llegaban muchos barcos de inmigrantes del extranjero y todo, capaz que vino alguno colado ahí en algún botecito medio cachorrón, se bajó, se las arregló para subsistir en el ambiente nuevo y lo que pasa es que no sé cuánto vive un lagarto de Komodo. Ponele que llegó, no, de chiquito no llegó, porque si en 1903 la mordida era grande, quiere decir que ya era adulto, así que, no sé, viene 30 años más Además, atrás. Además, convengamos que se lo relaciona a un dragón de Komodo porque fue lo más cerca que encontraron para describirlo, pero no Claro, era necesariamente un dragón de Komodo porque nunca se supo qué era. era un Porque lagarto también gigante. era un lagarto gigante que hoy en día dicen, bueno, el lagarto más grande que se conocen hoy en día son los dragones de Komodo. Entonces por eso siempre se lo terminó asociando de que, bueno, hubo una especie de dragón de Komodo ahí. Y un poco para frutillita del postre, les quería comentar, te quería comentar a vos y a Esteban, a ver Esteban, hacé así si estás de acuerdo. Muy bien. Está re contento, Esteban. Está re Está contento, re no puedo creer que le contento. guste tanto esta historia. Además, como que no tiene nada para opinar hoy, como que lo Sí, dejamos sí, no, callado. no. Quedó mudo. Creo que le voy a poner. ¿Sabés que no voy a poner una foto? Voy a poner alguna imagen que queda, ¿viste? Le voy a poner pausa. Ahí que queda así, claro, ahí algo. Y va a quedar todo el capítulo así. Eh, Fue muy interesante el modo en que descubrieron a los dragones de Komodo, ahora hablando efectivamente de los dragones de Komodo, que habitan un archipiélago de islas, una de esas Sí. islas se llaman Komodo, y cómo encontraron a esos dragones es muy insólito porque terminaban llegando a esas islas navegantes perdidos. Incluso en un momento llegó a esas islas un soldado que se había desorientado con sus paracaídas, y cada vez que alguien llegaba a esas islas, obviamente llegaba ahí y se encontraba con estos reptiles enormes y tenían la sensación de que habían llegado como una tierra inhóspita habitada por seres prehistóricos. Claro, sí, llegaste a Y de la isla hecho, de Jurassic Park, ponele. Llegaste y no exactamente, encontraste. exactamente, y de hecho hay un explorador norteamericano que al enterarse de esta famosa isla donde habría estos reptiles gigantes, hace un gran viaje para ir a buscarlos, termina agarrando a 6 de esos dragones de Komodo, y etcétera, pero toda su travesía y el hecho de que él realmente sentía que estaba yendo a una isla con animales fantásticos y prehistóricos, la deja escrita en un libro que después iba a terminar inspirando a la persona que iba a dirigir la película King Kong. Mirá. Que si recuerdan bien, King Kong, justamente a este gran gorila, lo van a buscar a una isla donde había había animales Era que todo eran gigante.
Era todo gigante. Claro. Exactamente. Como animales, de algún modo prehistóricos, que habían sobrevivido al paso del tiempo y era como una isla perdida donde se encontraban a estos seres que se creían extintos. Escuchar esta historia de que se habían encontrado dragones de Komodo y eran como una especie de dragón gigante, de dinosaurio que había sobrevivido al paso del tiempo, inspiró a que se escribiera la historia de King Kong. Y también inspirado por esta idea de que justamente después fueron exploradores, agarraron a los dragones de Komodo, los encerraron, los llevaron a la ciudad, y un poco las personas que escribieron King Kong imaginaron el mismo argumento diciendo qué pasaría si te llevas a este bicho gigante a la ciudad para exponerlo, y ese bicho gigante rompe todo, se libera y termina generando el caos en la ciudad. Así que pudimos conocer la leyenda por la que el arroyo se llama como se llama, conocimos un poco de ningunismo, conocimos la historia del posible dragón que habitó el arroyo, esta criatura que habitó el arroyo que hoy está bajo nuestros pies, y cómo había una conexión con esto y una gran película de Hollywood. Así que, ¿qué más pueden pedir, amiguitos? Que aparezca Esteban, pero no aparece Esteban, así que... Que aparezca Esteban, pero no, se quedó sin luz. No, hermosa, gracias, hermosa. Y aparte ahí recién yo busqué porque no aguanté y quería ver el recorrido que hace el Arroyo Maldonado. Atraviesa toda la capital federal y seguramente se va mucho más adentro. Ahí me figuraba capital nada más. Pero seguramente es muy grosso el arroyo ese. Ahora, de los arroyos ¿cómo cambiaría, ¿no? la fisionomía de la capital si ese arroyo no estuviera entubado y tuviera su ribera, estuviera bien conservado, ¿no? Qué lindo sería. Tal cual, pero bueno, la urbanización no perdona y la urbe que va a velocidades desorbitantes, lo que hace de algún modo es, todo tiene que estar preparado para que siga habiendo más casitas. Aparte que lindo, florcitas, lagarto de Komodos, ballenas ahí todo ahí flotando, junto, qué lindo. todo ahí junto. Les proponemos de algún modo, a mí el ningunismo siempre, si bien considero que fue una negligencia enorme lo que hicieron estos chicos de meterse en el alcantarillado sin estar del todo preparados. Y mal día. Y un mal día, no habiendo chequeado cosas básicas como el pronóstico. Más allá de eso, me parece que el ningunismo siempre fue muy interesante. Busquen el manifiesto del ningunismo que anda dando vueltas por internet, infórmense un poco, y rescato del ningunismo esta idea de que también pensemos la ciudad como todo eso que no vemos, porque también es parte de nosotros, ¿no? Digo, ¿qué está pasando abajo nuestro? ¿Y qué paisaje nos estamos perdiendo? ¿Y qué paisaje de algún modo todavía está ahí latente? Porque también es loco pensar que muchas veces bajo nuestros pies realmente hay un flujo de agua viva, ¿no? A veces violento por la correntada que tiene, que está pasando ahí, abajo nuestro. Sí. Aparte, lo tenemos ahí nomás. No sé si a vos te pasó, pero creo que a muchos nos pasa de que el saber que hay túneles subterráneos que están abandonados o que funcionaron por X motivo hace mucho tiempo, te da ganas de meterte a ver qué pasa. Y creo que lo que más me choca a mí es cuando vas, por ejemplo, en Capital Federal hay muchos túneles que se pueden ver en la zona de San Telmo y demás, pero es como que me choca cuando ya están medios urbanizados, como que tienen lucecitas, como que ya tiene... Me gustaría más... Tiene lucecita LED, claro, viste, toda la formación ¿viste? rocosa, sí. Y después yo me acuerdo cuando iba a laburar al centro, a veces que tomaba incluso el tren principalmente, pero alguna que otra vez se tomó el subte también. Y siempre me tentaba mucho esos túneles que salen en el subte principalmente, que a veces ves esas entraditas raras que vos decís, ¿a dónde va este túnel? Incluso en la entrada de cuando el tren está entrando a 11, un poquito antes, más o menos 10 cuadras antes, al lado izquierdo sale un túnel que creo que, no sé si iba para Puerto Madero o para qué, pero tiene unas rejas viejas, forjadas, que parece de castillo. Todo oscuro y vos decís, ¿a dónde irá eso? Y te da... Siempre me dio esa intriga y esa gana de qué lindo sería recorrerlo. Así que, nada, está buenísimo. Yo ni sabía eso de ningunismo, no desconocía por completo eso. Bueno, y hablando de esto de los subtes justamente, hay una leyenda que cuenta que cuando hicieron uno de los ramales del subte, se encontró el esqueleto casi entero de un mamut bajo la avenida Corrientes. Sí, había escuchado eso. No sabía dónde era, pero sí lo escuché. Exactamente, cuando se hizo, calculo que será el subte B. Bueno, no me acuerdo bien ahora los recorridos, pero es el que está, el que va ahí por el que Corrientes. Va para Palermo, Corrientes, creo que es el B, sí. El el A. El D será. No, el D me bueno, parece... no importa, nosotros no sabemos de subtes, pero ustedes que saben de subtes, sí. Bajo Avenida Corrientes dicen que se encontró el esqueleto de un mamut así, completo. Y dicen que hay uno andando por ahí que está vivo, que es el compañero.
Sí, pero eso lo van a tener que buscar si van por las rejitas que dijo Andrés. Igual no recomendamos que hagan eso si no es una excursión, ¿no? Digo, bajo sus propios... Obvio, no. Si no recomendamos eso, quédense en zona segura, por favor. No queremos tentar a Por nadie favor. a que cometa algún ilícito. Así que Bueno, conocieron un hermosa. poco más algunas leyendas extras y para seguir mirando nuestra ciudad con otros ojos. Bueno, una maravilla, hermosa historia. Me encantó porque yo no la desconocía, pero por completo lo de la señora con los pumas y todo lo que implica el arroyo Maldonado, no sabía que había ni siquiera una leyenda. Así que a mí me encantó. A mí me encanta. Muy bien. Bueno, Muy bien. Esteban. ¿A vos, Esteban? Cada uno puede creer lo que quiera. Si te pones a pensar, hay un montón de cosas que vos decís, ¿en serio? ¿Tocan bocina ustedes cuando pasan por ahí? Es un poco esto que decís vos, es el amarillismo. Nosotros lo bueno es que podemos discutir sobre el lugar donde encontraron el cuerpo. Bien, yo me voy a portar mal, No, total, pero después chabón, arrancarme, ¿te parece? No No digas eso. No. Bueno, cortamos cortamos. acá. No, te estás zarpando, Amigo, boludo. No, listo, nos vemos vamos. el próximo capítulo. Lo dejamos con Esteban. Chau. Mutealo.